Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes, como siempre, hoy a esta emisión número 168 de hoy, 26 de septiembre de 2217, de Política a la Mexicana. Y quisimos poner como fondo musical la misma melodía que ya hace unos días les dedicamos, no a ustedes, perdón, porque todos nuestros respetos, sino a la partidocracia. Te solté la rienda y te me vas, pero ya, diría Yunes Linares. Y la otra versión fue del inmortal José Alfredo Jiménez, autor de la misma letra, música e interpretación genial. Pero hoy preferimos, para estar a tono con los jóvenes, la versión de Maná, y dedicada también, con todo respeto, porque pues quisimos poner, ella pedía una de Luis Miguel, le dije, perdóname, mi querida bisnieta, pero yo no se me da y no quiero ofenderte a ti y al auditorio. Mi bisnieta Divani García Velasco, que hoy está cumpliendo años apenas, que serán 17 años, 16, fíjese, ya le ando metiendo más años y ya se empieza a preocupar por la edad. Ella es estudiante de preparatoria y dice que se va a medicina. A ver si es cierto, porque el prometer no empobrece, el cumplir, el dar, es lo que aniquila. Y nos vamos despacio porque vamos deprisa. ¿Y por qué será que Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el presidente municipal electo, procedente de Morena, se le tiró a la yugular a Joaquín Caballero Rosiñol? Ya les platicábamos de las declaraciones que le hizo al compañero reportero Enrique Burgos, publicadas el sábado pasado en el Liberal de Coatzacoalcos, donde dice que ellos no van por el relleno sanitario, hablando del problema de la recolección, depósito y tratamiento y confinamiento de la basura, porque consideró eso como una pobre opinión de relleno sanitario, y que ellos van a atacar esa situación de los desperdicios sólidos para generar electricidad. Y pues les platicamos el sábado aquí, precisamente, que nos acompañó nuestro compañero Jorge Velasco, la historia de la basura, la reciente historia moderna de la basura en Coatzacoalcos, desde los tiempos de Iván Gilman Chapoy como alcalde, que contrató a una empresa llamada ERA, les decíamos el sábado, ERA 2000, para atender esa situación de la basura con un tratamiento ya más científico, vamos a llamarle, de los desperdicios sólidos. Después vino Marco César Teruel Cotero, también en su momento, pero antes, después de Iván, Marcelo Montiel. Montiel fue alcalde por segunda vez y tuvo que denunciar por la vía legal a ERA 2000 para que regresara lo que se llevó, efectivamente, el anticipo que le habrían dado para desarrollar ese proyecto de confinamiento y tratamiento de los desperdicios sólidos, la basura que se genera en Coatzacoalcos a un ritmo de más de 500 toneladas al día. Luego, Marcos Teruel, el anterior alcalde, a Joaquín Caballero, también ya atacó el problema en serio que ya había dejado iniciado Marcelo Montiel e Iván Gilman Chapoy, pero Marcos se fue al Congreso del Estado para iniciar las gestiones, los trámites para la autorización de licitar ese problema de la basura a una empresa en realidad con capacidad, recursos y conocimiento amplio del tema.
Hubieron ya algunos terrenos por ahí, incluso, fíjense usted, Armando Rotter ya había comprado un terreno aquí en el ejido 5 de Mayo, ahora expropiado, previo pago, para la cuestión de la zona económica especial, istmo oaxaqueño, istmo veracruzano. Y después con Marcos Teruel se consiguió el terreno, el predio, el Rebozo, antes otro a la altura de Nuevo Teapa, del municipio de Moloacán, en la confluencia con la autopista Villahermosa, Coatzacoalcos, Cozoleacaque. Y después vino el predio El Rebozo con Marcos Teruel Cotero más allá arriba, y casi por donde está, rumbo a la confluencia de la carretera a Las Chuapas y a Chiapas. Es decir, al Congreso del Estado le gestionó ante ese Congreso el gobierno municipal de Marcos César Teruel Cotero que les autorizaran a licitar ese proyecto, o bien que les dieran opción, también autorización para contratar créditos con Banobras para iniciar el ayuntamiento la construcción de ese proyecto. Lo entretuvieron el proyecto, y después vino Joaquín Caballero e hizo lo mismo, gestionó, insistió, y todavía a los 2 años y medio de su gobierno dijo que no avanzaba en esas gestiones en el Congreso y que en consecuencia iba a iniciar el relleno sanitario con recursos propios. Algo sucedió, hoy que se le echa la culpa a Javier Duarte, que se llevó todo, hasta lo que no era de él, y menos de su gobierno, sino de los ayuntamientos, y se quedó parado ese proyecto. Nunca le autorizaron, porque como decía nuestro compañero Jorge Velasco, el que estaba al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, Ecología y Medio Ambiente, Víctor Alvarado, tenía un negocio allá de la docena trágica fidelista duartista, y ellos querían ser quienes decidieran a los contratistas o a concesionarios del proyecto de los rellenos sanitarios. Desde los tiempos de Fidel, alguna vez platicamos con el delegado de la Semarnat, Juan Domínguez Hernández, que todavía sigue por aquí, sobre cuál era el motivo de la tardanza por lo que no se atacaba el relleno sanitario. Ya cuando estaba haciendo crisis el relleno a cielo abierto de Las Matas, el famoso relleno ese contaminante en grado sumo. Y nos comentaba Juan Domínguez Hernández que los recursos que correspondía al gobierno federal aportar ya estaban aquí, pero que faltaba que el gobierno estatal de Fidel Herrera aportara el que a ese gobierno debía dar, que no llegaba. En consecuencia no podrían disponer del dinero federal para echar a andar el relleno sanitario. Entonces así vino, dando tumbos hasta ahora con Joaquín Caballero Rosiñol, por lo que corresponde a Coatzacoalcos, y viene ahora Víctor Manuel Carranza Rosaldo a decir que ellos no comparten esa pobre opinión del relleno sanitario. Y le preguntábamos el sábado, y en nuestra columna también dominical, que si sabía lo que estaba diciendo, por qué no se remontaba a la historia de ese relleno sanitario, que ya él ya no lo quiere, ya lo desechó, porque no había sido, dijo que habían pasado más de 20 años, y culpó a las autoridades, incluida la actual, en que no habían hecho nada para esto. No estamos defendiendo a nadie, pero simple y sencillamente creo que debe valorarse lo que hacen los demás, y no como nueva autoridad que va a ser, llegue a decirnos que todo lo anterior no sirve, que todo lo que se ha hecho no sirve, que lo mejor va a ser lo que él haga, y pues todavía no hace nada.
más que declaraciones de este tipo, de este corte, cuando no le vemos la importancia, no le vemos la razón, el motivo para que busque esa confrontación con las actuales autoridades legalmente constituidas de Coatzacoalcos, sino que, bueno, pues que llegue él a hacer con su partido lo que él cree, lo que él quiere para Coatzacoalcos, y decíamos que lo logre, ojalá, porque será benéfico para todos, para nosotros como habitantes y para él como autoridad. Pero aquí hay algo más, gato encerrado en esto de la basura. ¿Por qué ese interés en meter las narices ahí desde ahí en este momento? Porque fíjense ustedes que ya el presidente municipal electo de Jalapa, también de Morena, Hipólito Rodríguez Herrero, está inconforme porque el ayuntamiento priista que preside Américo Zúñiga Martínez logró, también se los platicamos, que el Congreso del Estado autorizara una prórroga por 15 años más a la empresa que está al frente de la recolección, confinamiento y tratamiento de la basura en un relleno sanitario allá en Jalapa. Pues no, aquí sospechamos que Morena trae en el portafolios o bajo el brazo un expediente para ese proyecto de la basura hasta llevar su explotación a la generación de electricidad. Y entonces Hipólito expresó su desacuerdo por esa autorización de la actual 64 legislatura al ayuntamiento de Jalapa para lograr una ampliación por 15 años, una prórroga por 15 años a ese convenio con esa empresa que tiene contratada. Y es que sospechamos que el mismo interés que están demostrando allá en Jalapa y aquí en Coatzacoalcos es el mismo que van a aplicar en otros dos grandes municipios que va a gobernar Morena, como Minatitlán y Poza Rica. O sea, ya traen su plan, ya traen su proyecto para convertir la basura en generadora de electricidad. Pero decíamos, no vemos qué caso, pero en Jalapa ya se les hizo noche. No van a poder llevar a cabo ese proyecto, al menos por esta vez, en este gobierno que empieza el 1 de enero. Porque también aquí hay otra situación, que es tal el interés de Morena, que Hipólito Rodríguez Herrero, el alcalde electo de Jalapa, interpuso un amparo ante la autoridad federal para echar abajo esa prórroga que autorizó el Congreso, y les contestaron del juzgado federal al que acudió a tramitar ese amparo que era improcedente su petición de amparo, porque ya era un mandato del poder legislativo veracruzano y que en consecuencia no había nada que hacer. Así están las cosas. De ahí que vemos entonces que aquí ya hay un plan por parte de Víctor Carranza, y ya por eso está presumiendo que él no va a aplicar esa pobre opinión del relleno sanitario. Es decir, habla con mucha autoridad. Pero a propósito de Víctor Carranza, lo vemos, decíamos, a veces no habla, y cuando habla se le olvida hasta el nombre de sus hijos o agrede. Está en plan ya como que el poder ya lo empieza a marear. Y por ejemplo, hace unos días también declaró que iba a echarle un vistazo al presupuesto 2018 que estaría elaborando el actual ayuntamiento de Joaquín Caballero Rosiñol para enviarlo al Congreso del Estado para su correspondiente autorización. Y resulta que hoy le corrige la plana, le responde con dedicatoria, no tenemos duda, el regidor encargado
de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Felipe Ángel Hernández Pulido. Y dice no a él, sino declara a la opinión pública que el presupuesto 2018 de ingresos y egresos ya fue remitido desde el pasado día 7 al Congreso del Estado con base en los tiempos que marca tanto la ley de municipio libre como los tiempos que también marca el propio Congreso del Estado. Es decir, ¿dónde anda, en qué planeta anda Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que no sabía que ese documento ya cumpliendo precisamente los tiempos, esos tiempos ya se estaba en el Congreso? ¿Qué clase de asesores, nos preguntamos, que tiene, que no lo orientan, que no lo ponen al tanto, y pues anda dando prácticamente palos de ciego? Y eso es muy grave para Coatzacoalcos. Todavía tiene tiempo de corregir el rumbo y de asesorarse de quienes no lo aceleren, sino quienes le den información veraz, oportuna, para que él norme criterio. Y si ya encima de eso él quiere seguir con el mazo dando, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando, pues ya será su problema. Pero sí preocupa que en algunas situaciones que son torales dentro de la administración pública, el señor no esté al tanto de estas cosas. Esas declaraciones que hizo primeramente sobre la basura fue al terminar el foro ciudadano Cardumen de Esperanza, que están celebrando, y esto fue el pasado viernes, al concluir, fue de jueves y viernes, el foro correspondiente a educación. Ahí el compañero Enrique Burgos, que decíamos, reportero del Liberal y también conductor de noticias en Radio Hit y en TV Más, ahí le hizo esa buena entrevista y dijo más Víctor Carranza sobre sus grandes proyectos. Insistimos, que vengan, que aterricen, porque eso es lo que queremos en Coatzacoalcos, que vengan autoridades que hagan las cosas como nada más, como las ofrecieron en campaña, y no le quitamos ni le ponemos. Sabemos los tiempos difíciles que va a enfrentar, y también esto debe tomarlo en cuenta, porque para no levantar falsas expectativas, y que se ponga a leer sobre todo la ley orgánica del municipio libre, para que vea cuáles son las limitantes de su función como presidente municipal, porque este proyecto de la basura no podrá desarrollarlo mientras no cuente con la autorización del Congreso del Estado. Y al menos de aquí a que concluya esta 64 legislatura el próximo año, no hay manera, porque Morena, su partido, no es mayoría, y como todos sabemos no gusta, como si esto fuera asentimiento o gusto de un partido, no gusta de las alianzas, no gusta de negociar, porque ¿cómo va a negociar con la mafia del poder? Bueno, pues que tome en cuenta todas estas cosas que no le van a allanar precisamente el camino, sino se lo van a complicar. Y entonces, ¿qué va a pasar con todas estas promesas, incluso hasta para confrontarse con las actuales autoridades municipales de Coatzacoalcos, que preside el ingeniero Joaquín Caballero Rosiñol? Pues cuidado, porque no es con la confrontación, que recuerde que en política la forma es fondo, y que la política es arte, y que según quienes de esto saben, dicen que la política, por ser arte, es de negociación y no de confrontación, de nada. Y pues lo de las prerrogativas partidistas se ha visto, se sigue disparando. Hubo un paréntesis
a raíz de que sale Enrique Ochoa Reza, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y se avienta con el 100% de las prerrogativas del 2018 y lo que queda de este año, que también se les quitara a los partidos, y empezando por ellos, como 258 millones de pesos para enviarlo al proyecto, al plan de reconstrucción por los daños causados en varias entidades por los sismos de todos conocidos. Y también eso lo hizo Ochoa Reza ante el Instituto Nacional Electoral y instruyó, les platicábamos ayer, a sus coordinadores en la Cámara Baja y Alta del Congreso de la Unión para presentar una iniciativa sobre la reducción, eliminación, abolición de los diputados federales y senadores, 200 diputados federales plurinominales, 64 senadores y también 438 diputados locales, lo cual corresponderá, una vez que se logre, si se logra, ojalá, y Dios nos escuche, corresponderá a los congresos estatales llevar adelante esta otra, que por lo demás en Veracruz, recordemos que ya el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hizo una propuesta precisamente para bajar o eliminar las posiciones plurinominales en el Congreso del Estado. Pero hoy López Obrador, que fue el que empezó el baile, y ayer con lo de Ochoa Reza se sentó, hoy a través de sus diputados federales allá en San Lázaro, salió la coordinadora Rocío Nale a lanzar la propuesta de Morena, que es una recopilación, un resumen de lo mismo que ha venido diciendo desde hace tiempo Andrés Manuel López Obrador. La venta del avión presidencial y, entre otras, cancelar la magna obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y aquí es donde vemos que se le podría voltear el chirrión por el palito, porque no es por un capricho del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino una necesidad del desarrollo empresarial, comercial, financiero, social y cultural de México como un país con presencia internacional, y ese aeropuerto actual ya quedó chico. Entonces aquí perdería votos López Obrador, porque al inversionista no le va a caer bien que porque él lo quiera, y si llega a la presidencia todavía peor, cancelar ese magno proyecto que decíamos no es un capricho, es una necesidad, así como nuestra necesidad que tenemos de que la supercarretera Coatzacoalcos-Minatitlán por fin sea reparada y que la carretera del aeropuerto sea ampliada a 4 carriles, porque es una pesadilla viajar por ahí, y qué impresión le causa a los inversionistas que llegan al aeropuerto internacional, creo que todavía no es, ¿verdad?, de Canticas, y se van para Minatitlán, para Coatzacoalcos, para Oaxaca o para donde vayan, y se encuentran con una carretera llena de topes y de 2 carriles donde se pierde. Tardan más tiempo llegar del aeropuerto a la zona industrial que de México volando al aeropuerto de Canticas, desgraciadamente. Y también el que ya le entró al mismo baile, ahora ya ve que el PAN ya es aliado del PRD y del Movimiento Ciudadano, y ellos propusieron que fuera el 100% de las prerrogativas del 2018 las que se eliminaran a la partidocracia. Bueno, pues hoy Marcos Cortés, el coordinador del PAN en San Lázaro, presentaron también su propuesta. Les digo que esto ya se volvió una pachanga, y proponen, sugieren el Partido Acción Nacional que se reduzca en un 50% la burocracia de los 3 poderes de la Unión, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Háganme favor, promoviendo el desempleo con tal de conservar
sus canonjías partidocráticas. Así están las cosas y esto se sigue poniendo bueno, porque ya hemos dicho que cuando el pueblo diga que es de noche, políticos, gobernantes y demás de esa especie que desgraciadamente todavía no entra en riesgo de extinción, deben encender las farolas aunque sea de día. Imagínense cómo está evolucionando esto en algo que empezó el mismo López Obrador y que ya era un clamor el que la ciudadanía venía exigiendo que se regulara ya tanto derroche en los partidos, 9 partidos con registro nacional, y cuando se supo de estos 6.800, 7.000 millones de pesos para la campaña del 2018, pues peor todavía, porque estamos careciendo, tenemos muchas carencias por la crisis global y sobre todo en Veracruz por la actuación pésima, criminal, delictiva de la docena trágica. Y no perdamos de vista a la partidocracia, porque la vemos, la sentimos herida de muerte por esta situación que está ahí. Ya ven cómo cada quien se está sacando de la manga lo que quiere y que hagan esto y que el caso es que no nos enreden, el caso es que no nos confundan y no quitemos ciudadanas y ciudadanos, mujeres y hombres, no quitemos el dedo del renglón, porque es ahora o nunca en que se podrá lograr sacudirnos un poco de lastre o mucho de ese lastre partidocrático que no sirve más que para enredar más todavía a nuestra incipiente democracia que no avanza porque ellos frenan todo, y las leyes, desgraciadamente, en México que se votan allá en el Congreso de la Unión, las discuten, las preparan a imagen y semejanza de sus intereses, y ya basta. Si queremos un México mejor y a tono con los tiempos, pues hay que empezar por algo y sobre todo con quienes votan las leyes. Y estas propuestas que hizo el PRI para el Congreso de la Unión, las que está haciendo López Obrador también, en su caso, las que está haciendo el PAN también, bueno, pues ahí ellos mismos las van a votar. ¿Y por cuáles se van a inclinar? ¿Por las que convengan a ellos o por las que convengan a México y a los mexicanos? Insistimos, pedimos, no los perdamos de vista, para que no nos vayan a dar finalmente, como siempre, gato por liebre. Y el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se reunió con empresarios, cámaras empresariales, porque ya ven que exigen muchos, miles de empresarios que le paguen lo que les quedó a deber el huésped del reclusorio norte, ese que se puso en huelga de hambre, para defender a sus ex colaboradores, porque acusa que los persigue el dictador Miguel Ángel Yunes Linares. O sea, él cree, a ciencia cierta, a pie juntillas, que es injusto, son injustos los juicios que se han enderezado contra él y sobre todo sus ex colaboradores. Pero pues nadie les está inventando nada, ahí están las evidencias, ahí están las pruebas, ahí está todo lo que ellos mismos, sus mismos ex colaboradores, se han encargado de venderlo y de venderse con Miguel Ángel Yunes Linares para negociar algunas cuestiones, como se sabe que ha habido pactos. Bueno, pues hoy que se reunió el gobernador con los empresarios veracruzanos y de otras partes de la República, resultó que de más de 1.700 empresas que reclamaban pagos, nada más acudieron 80, que fueron las que presentaron documentación para negociarse
y acordaron con el gobernador que sí les va a pagar las que procedan, y parece que estas 80 sí proceden, pero en abonos, porque no hay recursos para más, pero sí se les va a pagar. Aclaró que nunca dijo que no se iba a pagar, que primero había que hacer un análisis de esas presuntas deudas a tantas empresas de todos los giros, empezando por las constructoras y proveedores, prestadores de servicios, pero que había que ver primero cuentas claras, amistades largas, y ya ven lo que resultó. De 1.703, solamente 80 pasaron esa aduana de la revisión. Una vez más se comprueba que las cosas en Veracruz, pues quién lo duda, no se estaban haciendo bien, y estas restantes casi 1.000 empresas pasan o quedan ya ubicadas en el rango de las empresas fantasmas, que fue la especialidad de Javier Duarte de Ochoa y su banda para robarle los recursos públicos a Veracruz y también a la Federación. Y fíjense ustedes que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, trascendió hoy en una información que nos retransmitió nuestro compañero Jorge Velasco de Jalapa. Trascendió que permítame por favor, trascendió lo siguiente, y dice así: el SAT va por diputados veracruzanos. El Sistema de Administración Tributaria SAT solicitó este fin de semana información referente a las actividades de un grupo de políticos veracruzanos, en su mayoría diputados federales y locales. Entre los investigados se encuentran Alberto Silva, Tarek Abdalá, Eric Lagos, Edgar Espinoso, además de los diputados locales Vicente Maletas, no dice Maletas, eso es cortesía nuestra, Vicente Maletas Benítez y Juan Manuel del Castillo. De acuerdo a datos, el ente federal pretende embargar las cuentas de estos políticos al estar involucrados en operaciones irregulares. En el caso de Tarek, ya se le congelaron cuentas desde el mes de febrero. Así van las investigaciones, se agrega. De acuerdo a documentos, desde el pasado mes de febrero, el Servicio de Administración Tributaria SAT ordenó el embargo de bienes de Antonio Tarek Abdalá Saad, diputado federal priista sujeto a desafuero y ex tesorero en el gobierno de Javier Duarte. El SAT expidió el 7 de febrero 2 actas de requerimiento de pago y 2 actas de embargo contra Abdalá, debido a que no ha cubierto multas que le impuso la Auditoría Superior de la Federación el pasado 10 de noviembre y que suman 19.7 millones de pesos. Bajo la lupa se encuentra también Alberto Silva, a quien el SAT investiga el área de comunicación social por operaciones facturadas en 2014 realizadas con al menos 2 compañías fantasma. Eric Lagos, su caso es señalado por operaciones con recurso de procedencia ilícita y una variación entre sus ingresos y sus estados de cuenta. Lógico, no ganaban tanto, era más lo que robaban que lo que ganaban.
Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo y Edgar Espinoso también son investigados por el SAT debido a que sus cuentas bancarias son más abultadas que sus percepciones. La lógica no falla. El Servicio de Administración Tributaria SAT informó que el 11 de julio, sobre la presentación de 32 denuncias ante la PGR por el caso de las empresas fantasmas con las que el gobierno de Javier Duarte y sus cómplices desaparecieron al menos 645 millones de pesos. Así está la historia, y esta historia, como dicen, esta historia continuará, y ya en su momento, conforme a lo que continúe surgiendo en esa y en otras situaciones, les estaremos informando con la oportunidad del caso. Por hoy es todo. Cerramos con ese fondo musical de Maná, Te solté la rienda, dedicado a la partidocracia, que no está sintiendo tanto lo duro como lo tupido, y ya no saben de qué lazo colgarse, a qué santo o diablo invocar para sacudirse esta sentencia ciudadana. Basta ya de tanto derroche de recursos públicos para una partidocracia que lo que menos hace es impulsar la democracia, sino todo lo contrario, diría Luis Echeverría Álvarez, aquel demagogo que le preguntaban algo y decía, pues ni para bien ni para mal, sino para todo lo contrario. Esa es la partidocracia. Gracias por su compañía a esta emisión número 168 de este martes 26 de septiembre de Política a la Mexicana, y Dios mediante nos vemos por aquí mañana, pero si hay algo antes, por supuesto que vendremos a informarles para tenerlos al día y para que se pongan, como decía el extinto amigo Botello, para estar a tiempo con el tiempo. Soy Sebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.